En las montañas alucinantes 2, primera parte. Supongo que el público debió de manifestar un interés muy vivo ante nuestro anuncio de que Lake partía hacia el noroeste, internándose en regiones donde nunca había penetrado ningún ser humano, ni siquiera con la imaginación. Y a pesar de que no mencionamos sus extravagantes esperanzas de revolucionar la biología y la geología. Sus primeras perforaciones, realizadas entre el 11 y el 18 de enero en compañía de Peabody y otros 5 hombres, y durante las cuales se perdieron 2 perros al cruzar una de las grietas abiertas en el hielo por la presión, habían dado como resultado la obtención de numerosos esquistos arqueanos. Hasta yo me interesé por la evidente profusión de marcas de fósiles en aquel estrato increíblemente antiguo. Estas marcas, sin embargo, que eran de forma de vida muy primitivas, no encerraban ninguna extrema paradoja, salvo la novedad de la abundancia de fósiles en rocas precámbricas. Por lo tanto, siguió pareciéndome inoportuno interrumpir nuestro programa para un intermedio que requeriría la utilización de 4 aeroplanos, muchos hombres y casi todos los aparatos de expedición. Sin embargo, no veté el plan, pero decidí no acompañar la expedición, a pesar de los ruegos de Lake, que quería contar con mis conocimientos de geología. Me quedaría en la base con Peabody y 5 hombres, preparando nuestro viaje hacia el este. Uno de los aparatos ya había comenzado a trasladar una gran cantidad de gasolina desde el estrecho de McMurdo, pero este trabajo podía interrumpirse por ahora. Conservé un trineo y 9 perros, pues no era prudente quedarse sin medios de transporte en aquel mundo muerto y desamparado. La expedición de Lake hacia lo desconocido, como todos recordarán, envió sus comunicados desde los transmisores de onda corta de los aviones. Estos mensajes fueron recogidos simultáneamente por el aparato de nuestra base y por el Arkham, anclado en el estrecho de McMurdo. De allí fueron enviados al mundo por la banda de 50 metros. El viaje se inició el 22 de enero a las 4 de la mañana. 2 horas más tarde recibimos el primer comunicado. Lake estaba efectuando algunas perforaciones y fundiendo el hielo en pequeña escala en un punto situado a unos 300 kilómetros de nuestra base. 6 horas después, llegó un segundo y excitado mensaje en que se nos informaba que luego de dinamitar una abertura no muy profunda, se habían descubierto varios esquistos con marcas aproximadamente similares a la que tanto nos había intrigado. 3 horas más tarde, un breve boletín anunciaba la reanudación del vuelo en el seno de una furiosa tormenta. Envié inmediatamente un mensaje a Lake indicándole que no se arriesgase más, pero este me contestó que las nuevas muestras autorizaban cualquier riesgo. Comprendí que su excitación era tanta que rehusaría obedecerme y que yo nada podría hacer para impedir que junto con Lake fracasase toda la expedición. Me aterrorizaba la idea de que Lake y sus compañeros estaban internándose más y más en aquella blanca inmensidad de tempestades e insondables misterios de una extensión de 2000 kilómetros y que llegaba hasta la costa casi desconocida de la Reina Mary y de Knox. 1 hora y media más y llegó aquel nuevo mensaje de Lake que alteró totalmente mi ánimo y me hizo lamentar de no haberlos acompañado. 10:05, en pleno vuelo. Luego de una tormenta de nieve hemos vislumbrado las montañas más altas de todas las que hemos encontrado hasta ahora. Pueden igualar a las del Himalaya, si se tiene en cuenta la altura de la meseta. Latitud probable, 76 grados 15 minutos. Longitud este, 113 grados 10 minutos. Se extienden del este al oeste, hasta donde alcanza la vista. Hemos creído ver 2 conos volcánicos humeantes, picos oscuros
oscuros y sin nieve. El viento que sopla entre ellos impide la navegación. Después de esto, mis compañeros y yo no abandonamos el receptor. La idea de esa titánica cadena montañosa, situada a 1000 kilómetros de nosotros, inflamaba nuestros deseos de aventura. Nos regocijamos de que nuestra expedición, ya que no nosotros mismos, hubiese sido su descubridora. Media hora más tarde, Lake nos llamó. El aparato de Morton ha hecho un aterrizaje forzoso, pero no hay heridos y creemos que es posible reparar los daños. Hemos trasladado lo más importante a los otros 3 aviones para el momento del regreso o por si fuese necesario seguir adelante. Por ahora no hace falta utilizar los aviones como transporte. Las montañas sobrepasan todo lo imaginable. Ir a explorar con el aeroplano de Carroll. Le hemos quitado la carga. Esto es absolutamente fantástico. Los picos más altos deben de superar los 10.000 metros de altura. El Everest no puede comparárseles. Atwood tratará de establecer la altura exacta con el teodolito, mientras Carroll y yo realizamos nuestro vuelo. Quizá me haya equivocado a propósito de los conos, pero el terreno parece estratificado. Posiblemente serán esquistos precámbricos junto con otras formaciones. Los contornos recortados contra el cielo tienen un aspecto muy curioso. Secciones regulares de cubo que llegan hasta los más altos picos. Un espectáculo maravilloso bajo la luz rojo-dorada del sol bajo, como una tierra misteriosa de ensueño o el umbral de un mundo prohibido de maravillas vírgenes. Desearíamos que usted estuviese aquí para ayudarnos a investigar. Aunque era técnicamente hora de dormir, ninguno de nosotros pensó un momento en irse a la cama. Lo mismo debía de ocurrir en el estrecho de McMurdo, pues la base de aprovisionamiento y el Arkham recibían también los comunicados. En efecto, el capitán Douglas nos envió a todos un mensaje de congratulaciones por el importante descubrimiento, y Sherman, el operador de la base, nos dijo también una palabra. Lamentamos, por supuesto, los daños que había sufrido el aeroplano, pero teníamos la esperanza de que pudieran repararse con facilidad. A las 11 de la noche nos llegó otro mensaje de Lake. Estamos volando con Carroll entre los contrafuertes más altos. No hemos intentado acercarnos a los picos a causa del tiempo. Lo haremos más tarde. La ascensión es difícil, pero vale la pena. Las montañas se aprietan unas contra otras. Imposible ver del otro lado. Las cimas más altas exceden a las del Himalaya y son muy curiosas. Pertenecen seguramente al sistema precámbrico. No tienen nada de volcánicas. No hay nieve más allá de los 6.000 metros de altura. En las faldas de los picos más altos hay formaciones muy raras. Grandes bloques cuadrados de lados verticales y alineaciones regulares cortadas a pico como los viejos castillos asiáticos en las montañas abruptas pintadas por Roerich. Impresionan sobremanera vistas desde cierta distancia. Nos hemos acercado a algunas y Carroll cree que están formadas por fragmentos independientes, pero esto es sin duda efecto de la erosión. Las aristas parecen desgastadas y redondeadas como si hubiesen estado expuestas a las tormentas y a los cambios de clima durante millones de años. Algunas partes, especialmente las superiores, son de roca más clara que los estratos visibles de las pendientes. Origen cristalino es indudable. Desde cerca se advierten unas cuevas con entradas de forma curiosamente regular, cuadradas o semicirculares. Tienen que venir a investigar con nosotros. Creo haber visto un macizo cuadrado en lo alto de una de las montañas. La altura parece variar entre los 9.000 y los 10.000 metros. Hemos llegado a una altura de 6.500 metros. Hace un frío infernal. El viento pasa y silba por los desfiladeros y las entradas de las cavernas. Pero volamos bastante lejos y no hay peligro. Lake continuó sus comentarios durante una media hora y expresó su intención de subir a pie alguno de los picos. Le respondí que me uniría a él tan pronto como pudiese enviarme un aparato y que Peabody y yo estudiaríamos el mejor modo de concentrar la gasolina
en vista del nuevo carácter que había tomado la expedición. Era evidente que las operaciones de Lake, lo mismo que las actividades de sus aeroplanos, requerirían una gran cantidad de combustible, y era muy probable, después de todo, que el vuelo hacia el este no pudiera efectuarse durante un tiempo. Llamé al capitán Douglas y le pedí que, con la ayuda de los perros que habían quedado con nosotros, llevara todo el combustible posible a la barrera de hielo. Queríamos establecer una ruta directa entre Lake y el estrecho de McMurdo. Lake me llamó más tarde para comunicarme su decisión de establecer el campamento en el lugar en que el aeroplano de Moulton se había visto obligado a descender y donde se estaban efectuando las reparaciones. La capa de hielo era muy delgada y dejaba ver la tierra en algunos lugares. Antes de hacer algunas incursiones en trineo o de intentar una ascensión, iban a hacer allí mismo varias perforaciones. Nos habló de la inefable majestad del paisaje y de sus extrañas sensaciones al encontrarse al pie de aquellos vastos y silenciosos pináculos que se alzaban al cielo como una muralla en el borde mismo del mundo. Las observaciones de Atwood con el teodolito habían permitido establecer la altura de los 5 picos más elevados, entre los 9.000 y los 10.200 metros de altura. Lake estaba indudablemente perturbado por la naturaleza del suelo, pues este revelaba la existencia ocasional de prodigiosas tormentas de una violencia superior a todas las que nos habíamos encontrado. Su campamento se alzaba a unos 8 kilómetros de los primeros contrafuertes. Me pareció advertir algo así como una alarma subconsciente en el mensaje, lanzado a través de un vacío de 1000 kilómetros, en el que nos pedía que nos apresuráramos y terminásemos cuanto antes nuestros trabajos en aquella nueva región. Iba a descansar ahora, luego de aquella jornada de apresurada y dura labor. A la mañana siguiente hablé por radio con Lake y el capitán Douglas. Decidimos que uno de los aeroplanos de Lake vendría a nuestra base y recogería a Peabody, a otros 5 hombres y a mí, junto con toda la gasolina que pudiese cargar. En cuanto al resto del combustible, todo dependía de que hiciésemos o no el viaje al este, así que podía esperar. Lake tenía bastante por ahora para satisfacer a las necesidades del campamento. Habría que suministrar gasolina a la base del sur. Si posponíamos nuestra incursión por el este, no la usaríamos hasta el próximo verano, y mientras tanto, Lake enviaría un avión para que buscase una ruta directa entre esas nuevas montañas y el estrecho de McMurdo. Peabody y yo nos preparamos a abandonar nuestro campamento durante un tiempo más o menos largo. Si invernábamos en la Antártida, podríamos volar directamente de la base de Lake al Arkham sin volver aquí. Algunas de nuestras tiendas cónicas ya habían sido reforzadas por bloques de nieve endurecida y decidimos completar el trabajo convirtiendo el campamento en una verdadera aldea. Lake se había llevado un número considerable de tiendas, así que nuestra llegada no aparejaría mayores incomodidades. Comuniqué a Lake que Peabody y yo estaríamos preparados para viajar hacia el norte al día siguiente. Nuestros preparativos, sin embargo, no comenzaron hasta después de las 4 de la tarde, pues poco antes de esa hora, Lake nos envió unos mensajes extraordinarios y excitados. El día había comenzado mal, pues no habían podido descubrir en un vuelo de reconocimiento los estratos primitivos que formaban la mayor parte de las cimas. Casi todas las rocas eran aparentemente jurásicas y cománchicas, y esquistos pérmicos y triásicos. De cuando en cuando algunas manchas brillantes y negras sugerían la presencia de carbón. Lake estaba descorazonado, pues tenía la intención de desenterrar ejemplares de más de 500 millones de años de antigüedad. Era evidente que si quería examinar los estratos en que había descubierto aquellas curiosas huellas, tendría que hacer un largo viaje en trineo hasta las faldas mismas de las montañas. Resolvió, sin embargo,
hacer algunas perforaciones como parte del programa general. Instaló, pues, la excavadora y puso a 5 hombres en el trabajo mientras el resto aseguraba las tiendas y reparaba el dañado avión. Se eligió para extraer las primeras muestras de una roca blanda, a unos centenares de metros del campamento, y la excavadora hizo excelentes progresos sin necesidad de recurrir con mucha frecuencia a la dinamita. 3 horas más tarde, luego de la primera explosión verdaderamente fuerte, se oyeron los gritos del equipo de perforaciones, y el joven Gedney, que dirigía los trabajos, corrió al campamento con las sorprendentes noticias. Habían descubierto una caverna. Después de las primeras perforaciones, la greda había dado lugar a una vena de terreno calcáreo cománchico en el que abundaban los fósiles diminutos, cefalópodos, corales y equinoideos, con algunos indicios de esponjas silíceas y huesos de animales vertebrados marinos, probablemente teleosteos, escualos y ganoideos. Esto tenía su importancia, pues eran los primeros fósiles vertebrados que había descubierto la expedición. Pero cuando poco después la cabeza del trépano atravesó de parte a parte un estrato y encontró el vacío, una intensa y redoblada ola de excitación invadió a los excavadores. Una carga de dinamita había bastado para descubrir el subterráneo secreto. Y ahora, a través de una abertura de 1,5 metros de largo por 1 metro de ancho, los miembros de la expedición pudieron contemplar una cavidad abierta hacia más de 50 millones de años por las aguas de un mundo tropical desaparecido. La caverna no llegaba a los 2,5 metros de profundidad, pero se extendía indefinidamente en todas direcciones, y una fresca corriente de aire sugería que era parte de un extenso sistema subterráneo. El techo y el suelo estaban abundantemente adornados con estalactitas y estalagmitas, algunas de las cuales se unían y formaban columnas. Pero lo más importante era la abundancia de conchas y huesos que en algunos lugares casi cerraban el paso. El depósito contenía más representantes de los períodos Cretáceo y Eoceno, procedentes de las junglas desconocidas de lechos arbóreos y hongos mesozoicos, bosques de cicadáceas, palmeras y angiospermas terciarias, que lo que el más hábil de los paleontólogos pudiera reunir o clasificar en un año: moluscos, armaduras de crustáceos, pescados, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos primitivos, grandes y pequeños, conocidos y desconocidos. No era raro que Gedney corriera al campamento dando gritos, y no era raro tampoco que todos dejaran inmediatamente el trabajo y se precipitaran a través de aquel aire helado hacia el lugar donde la torre perforadora señalaba una nueva vía de acceso a los secretos del interior de la Tierra y las desvanecidas edades. Cuando Lake satisfizo su primer impulso de curiosidad, garabateó un mensaje en su libreta de notas y envió al joven Moulton al campamento para que lo despachara por radio. Así me enteré por primera vez del descubrimiento. Lake había identificado algunas conchas primitivas, huesos de ganoideos y placodermos, restos de laberintoodontes y tecodontes, trozos de cráneos de mesosaurios, vértebras de dinosaurios, dientes y huesos de alas de pterodáctilos, fragmentos de Archaeopteryx, dientes de escualos miocénicos, cráneos de aves primitivas y otros huesos de mamíferos arcaicos como paleoterios, xifodontes, eohipi, oreodontes y titanotares. No había huellas de mastodontes, elefantes, camellos, ciervos o animales bovinos. Por lo tanto, Lake concluyó que los últimos depósitos se habían producido durante el período Oligoceno y que la caverna había permanecido seca e inaccesible por lo menos durante 30 millones de años. Por otra parte, la preeminencia de formas de vida muy primitivas era realmente sorprendente. No había duda de que los terrenos
como lo probaba la presencia de ciertos fósiles típicos como los ventriculites, eran cománchicos y no más antiguos. Sin embargo, la caverna contenía un número sorprendente de organismos considerados hasta entonces como pertenecientes a un periodo muy anterior. Hasta había peces, corales y moluscos rudimentarios de periodos tan remotos como el silúrico o el ordovícico. Era inevitable concluir que en esta parte del mundo había habido desde hacía 300 millones de años hasta 30 millones de años atrás una notable y única relación de continuidad orgánica. No era posible saber hasta qué punto se había mantenido esta continuidad una vez cerrada la caverna. De cualquier modo, el advenimiento de los terribles hielos del Pleistoceno, unos 500.000 años atrás, y simplemente ayer comparado con la edad de esa caverna, tenía que haber puesto fin a cualquier forma primitiva que hubiese sobrevivido a su periodo común. Blake no se contentó con enviar ese primer mensaje. Antes de que Moulton hubiese vuelto, ya había escrito y enviado otro. Después de esto, Moulton se instaló en uno de los aeroplanos para transmitir a Larham y a mí las numerosas postdatas que Lake enviaba con una sucesión de mensajeros. Los lectores de periódicos recordarán la excitación creada por los informes de aquella tarde, informes que tuvieron como consecuencia, luego de todos estos años, la organización de la expedición Starkweather-Moore, a la que con tanta ansiedad quiero disuadir de sus propósitos. Será mejor que copie literalmente los mensajes, tal como los envió Lake y los transcribió taquigráficamente McTagg, el operador de nuestra base.